Paco Ruiz presenta El color de viajar en Radio Diversidad. Yellow is the color my true love's here in the morning. Buenos días, viajeros y viajeras, soy Paco Ruiz y estamos aquí en el programa El color de viajar. Estamos aquí con nuestro amigo Norberto Ruiz Lima y Fernando Sedeño. Y seguiremos hablando del Quijote, seguiremos hablando esta semana otra vez del Quijote, y ya para la próxima lo que haremos será que traeremos cocineros que nos preparen algunos de estos platos, sobre todo de los que estamos hablando, y sobre todo de los que hemos hablado en el primer programa, que son los 8 platos más típicos de la cocina manchega. Que se nos olvida uno, por cierto. Estaba yo pensando que no hemos hablado del morteruelo. Ajá. Morteruelo que también es muy típico. Típico de aquí. De la zona. Y nos lo habíamos dejado. Morteruelo que además tiene cosas muy, muy graciosas. Porque se dice que el morteruelo lo hacían las señoras mayores. Lo hacían las señoras mayores que no tenían dentadura, y entonces para hacerlo lo masticaban, sí, y son cosas curiosísimas que dices, cualquiera comía luego eso, ¿no? Efectivamente, la imagen no es muy, muy agradable, ¿no? Sí, pero bueno, la verdad es que son platos típicos de la cultura manchega, además que se hace el morteruelo también que se hace con volatería, sí, se hace también con distintos tipos de carnes. De carne, sobre todo de caza. De caza, sí, volatería, sobre todo. Sí, sobre todo perdices, todo. Pero es curiosísimo cuando te dicen... Cuando te cuentan eso, dicen, no será verdad. Yo no creo que yo tomara eso. Yo creo que no. No creo. De todas maneras, hay una receta de morteruelo que aparece en un sainete de Tomás Luceño, y no dice nada de lo de la señora sirviente. No creo. Aquí pone, bueno, coges... Es una cosa que se cuenta... Yo además tampoco estoy muy seguro que sea cierto, Es una cosa que dicen... Hombre, yo creo que no, y sobre todo con el problema de las enfermedades que había entonces. Sí. Ahora los hay, ¿no? Pero entonces era peor. Pero ahora tenemos... Pero les daría igual. Las enfermedades yo creo que son las mismas, lo que pasa es que ahora tenemos mejores curas. Exactamente, sí. Bueno, pues aquí cuando habla del morteruelo lo pone y te lo dice en verso, te lo dice Tomás Luceño. Dice, coges hígado de cerdo, lomo y ave, lo rehogas con aceite y ajo frito. Pero por Dios, no lo comas, que todavía hace falta una multitud de cosas. Todo esto lo cueces mucho, porque de ese modo logras deshuesar las aves. Lo cuecen mucho. Es cociendo, no comiéndoselo nada. Eso es lo que te dicen. O sea, quiero decir que es una cosa que se habla, que así es como lo hacían. Y además pone entre paréntesis, procediendo en buena lógica. Yo creo que este hombre sabía lo de las viejas. Yo creo que lo sabía. Porque dice, no, tienes que cocerlo mucho. Procediendo en buena lógica, no hagas tonterías. Que no te lo haga la abuela, ¿no? En casa, que se desmenuce el lomo y el hígado, al cual colocas dentro de un mortero limpio. Le machacas en buena hora. En buena hora aparece siempre en el Cid campeador, el héroe el que en buena hora nació y tal. Pues aquí igual. Por un colador lo pasas, y en el caldo donde todas estas carnes han cocido, con mucha calma lo embocas. Si te gustan las especias, con especias lo sazonas. Después rayas pan, lo echas en el caldo, se incorpora a las referidas carnes y toda una pasta forma, que sacas incontinenti, en grandes tarros colocas. Lo conservas algún tiempo librándolos de las moscas. Y si quieres te los comes, y si no, no te los comas. Que cada cual es muy dueño de su estómago y de su boca. Y esa es la receta del morteruelo en verso de Tomás Luceño, que me gustó mucho cuando la leí, porque el verso tiene una cosa buena, que es mucho más fácil de aprender que un texto que te diga, estudiate esto. Pues bueno, el verso siempre te da... De hecho, la literatura oral es en verso, porque te la vas aprendiendo. Y es mucho más fácil de aprender. Seguro que las abuelas pues se la sabían, ¿no? Seguro. La receta está claro que la sabían todas las abuelas.
Pero bueno. Bueno, el mortero es que es muy típico, muy típico, ver a la abuela con, bueno, sí, mi abuela y sí, ahora, sí. yo con el mortero igual. Con el Sí, mortero, haciendo las majadas de cualquier cosa, hasta... por ejemplo, Los- hacer un buen alioli. Claro, los Tienes que gazpachos ser también mortero. había muchas veces que pasar por allí, claro, o cualquier cosa que vas a hacer. Un buen alioli, si no lo haces con mortero, vamos, eso dicen los profesionales, yo no lo sé. Bueno, ahora lo meten en la máquina que No, pero los buenos no sabe igual. cocineros, los buenos, cuando te hacen un alioli, te lo hacen con... Vamos, eso dicen, luego a lo mejor... No, al no, final, hemos hecho al ahí- final luego te entras en las cocinas de los sitios y te encuentras 7 robots ahí uno detrás de otro de cocina. Dice, Exacto. mira, vale. Mira, te estás de maravilla. Dentro de sí. poco tampoco hará falta cocineros. Pues ya con los aparatos... No, los de robots, inteligencia artificial, pero los robots estos ya... Un cocinero, ¿no? Estas Thermomix y sucedáneos que tenemos ya muchos en casa, o sea, esto Pero te digo que ya... es un recurso básico en cualquier cocina ya, por eso te hostelera. digo que ya dentro de nada... ¿Para qué quieres un cocinero? Tienes un tío que sepa hacer las mezclas, lo lleva... No, hombre, mete siempre, allí. No, yo creo que el alma hace falta, ¿eh? El alma hace falta. Que nos, den, No, que nos den de comer. Yo lo no tengo muy claro. Las personas. yo no mejor. estoy... Yo lo tengo muy claro, que hay cosas que tienen que ser como tienen que ser. Hombre, No nos queda más remedio. no, es que una máquina al final, la inteligencia artificial ya la estamos usando todos, yo también, ¿no? Sí, sí, Pero hay una chispa que todavía le falta. No sé si la tendrá con el tiempo, pero hay una chispa que todavía le falta. Sí. Entonces, pues bueno, Bueno, esperemos cuando cojas que... la chispa ya sobramos también nosotros, ¿eh? Bueno, cuando Si cosa, coges la chispa esa que decimos ya. esa chispa igual tiene razón Isaac Asimov y todo esta revolución de Yo Robot y nos vamos todos a hacer paseo. puñetas. Pues Mira, digo han que llega dado un momento que puede ser muy para malo. el premio Nobel de Física de este año, que era un investigador de esto de la inteligencia artificial que trabajaba para Google, dimitió porque no le gustaba nada la línea que se Que iba está tomando. siguiendo todo esto y que está un poco preocupado, asustado Es que es y preocupante. y es el premio Nobel de No, que es de preocupante, física, yo lo digo, yo siempre lo junto digo. con otro. Entonces, bueno, incluso ya la comunidad científica yo creo que se asusta de estas cuestiones. No, pero bueno, no- yo lo digo en serio que es preocupante. O sea, ya, a mí me parece que llegaría un momento en que sobraríamos todas las personas para que si no tenemos ya que hacer nada ni podemos hacer nada. Bueno, pues parece hombre, a no ser los que- tiempos cambian. Lo que pasa es que al final yo no sé si esto a la larga va a ser una evolución o una involución, porque lo mismo todo esto acaba en una película catastrófica como Terminator y acabamos aquí todos A palo. en la Edad Media con lámparas de aceite. bueno, pa- Sí, como decía Einstein, ¿no? Si llego a saber esto me hago relojero, ¿no? Claro, sí, Porque- hombre. bueno, Vete a saber. Claro. a nosotros no creo ya que nos toque. O sea, eso ya Bueno, Bueno, Sí. tenemos que dar guerra, ¿eh? Todavía. sí, lo que sea. Vamos a ver. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la comida de los caminantes, que los caminantes también tenían una comida un poco así, pues porque era poco de queso duro y unos mendrugos de pan, algarrobas, avellanas y nueces, pan y sal. Las nueces, rajas de queso, huesos mondados de jamón. O sea, A que ver. se comían el hueso. Sí, no, pues lo que Lo quedaba chupaban. pegado al hueso, ¿no? A ver, esto. Lo llevan ahí. A modo de chicle, a lo mejor. Caviar, aceitunas, sin aliñar y botas de vino. La bota de vino, La bota de vino ha sido- Ni para el caminante, ni Ha Eso era sido la salvación de el un... recurso de no morirse deshidratados. Eso ya No, y daba lo sobre mismo. todo- Pastor, fueras caminante. Hombre, el caminante se supone que no paraba en las ventas y Claro. comía y tenía, sino que andaba por caminos poco transitados. Entonces, pues bueno, lo que llevaba era lo que podía llevar encima, En su claro, en el zurrón. zurrón. Y eso que llevaba encima, pues a lo mejor era para un día o 2 días. 2 días, lo que tuviera que caminar, ¿no? Claro. Depende a dónde fuera. Si se hacía el camino de Santiago, tendría que ir haciendo. Bueno, pero el camino, yo creo que Varios años ahí se como le se hace. come en Galicia y como se bebe en Galicia, el camino es, Se hace- no digo que sea fácil, pero se hace más Hombre, llevadero. Es totalmente llevadero. Se hace vamos. más llevadero. A mí lo de los huesos mondos de jamón, eso me parece muy apetecible, ¿no? Mejor que llevar un buen cacho de jamón y ir cortándolo, ¿no?
Bueno, dudo que hubiera para tanto un caminante. Pues estos son los de los caminantes, que es una cosa que es una curiosidad. Y luego tenemos, pues ya, si queréis, nos pasamos a las bodas de Camacho, que Cervantes lo define como un menú rural pero abundante, y la verdad es que las bodas de Camacho fueron la repera, porque se hizo un novillo en un espeto, pero le habían puesto 12 lechones alrededor para darle sabor. Qué bueno. Y luego tenías, pues eso, lo típico, los torrendos asados, los lechones... Claro, el recurso del espeto y a darle vueltas allí, encima de la lumbre. Puesto ahí estaba, fíjate, pero le habían puesto 12 lechones cocidos. Claro, que es lo que ves ahora cuando te vas a los mercados medievales estos, que te montan en cualquier población en fiestas, te encuentras allí al cochino ensartado y girando, que queda la cabeza, el rabo y las costillas a la vista ya. Pero la verdad es que sí, que eso... Pero pues ahí sí que fue una... Y aquí sí que disfrutó nuestro amigo Sancho. Aquí, Sancho, sí, y además desde lejos, ¿no? Porque como escribe Cervantes, dice Sancho, de la parte de esta enramada, si no me engaño, sale un tufo y olor harto más de torreznos asados que de juncos y tomillos. Bueno, la nariz era lo que mejor le funcionaba a Sancho. Bodas que por tales olores comienzan, para mi santiguada que deben ser abundantes y generosas. O sea, ahí empieza el principio, ¿no? Y bueno, él llega poco a poco, primero con, pues bueno, diciendo, joder, no me han invitado a esta boda, tampoco voy a ir, ¿no? Pero bueno, el novio, que es un rico hacendado, que le quita a la novia hermosa al pobre Basilio, que Basilio va llorando por las paredes y por los montes, que se lo encuentra Don Quijote. Basilio va llorando diciendo hay que ver que se ha casado con un hombre rico y tal, y bueno, antes en esa época nadie se casaba, todos los casamientos y todos los matrimonios eran pactados, y para que no fueran pactados, no en ese tiempo pero ya posterior, se daba lo que era siempre, era el secuestro. Es decir, la novia quedaba con el amor que tenía, el amor secuestraba a la novia, pasaban la noche juntos en el monte y ya cuando volvía ya era repudiada. Con lo cual se casaba con la persona que ella, digamos, quería, ¿no? Eran una... Pero bueno, eso es en las bodas de Camacho pues ocurre eso, ¿no? Que el padre de la novia pues quiere casarla con un rico hacendado que es Camacho. Ella quiere a Basilio, pero claro, y Basilio la quiere a ella, pero no tiene nada que hacer. Y entonces en ese momento es cuando, bueno, luego las tornas se giran, ¿no? Luego se le da la vuelta a todo porque Cervantes no puede dejar las cosas con que la mujer tiene obligación, porque Cervantes es el escritor que mejor trata a la mujer en la literatura, es decir, le da una libertad que nunca ha tenido, le da una formación que nunca ha tenido. Cervantes vive en casas de mujeres, tiene 3 hermanas, una de ellas entra a monja y las otras 2 pues bueno, se ganan la vida como pueden. ¿Y cómo se ganaban la vida las hermanas de Cervantes? Pues se la ganaban de una manera curiosa. Ellos estaban con un hombre, esos hombres no terminaban casándose con ellas, y al no casarse con ellas, por el motivo que fuera, porque la tenían como barragana o la tenían como segundo plato, tercero o cuarto, al no casarse con ellas estaba estipulado que le tenían que pagar un estipendio dependiendo de la moza que fuera, ¿no? Entonces ellas cobraban cuando esa persona con la que estaban se casaban con otra, o las dejaban o se iban de viaje o lo que fuera, le pagaban un dinero para romper esa especie de contrato que tenían entre los dos. El vínculo. Sí. Entonces eso era, a día de hoy todavía lo hay, ¿eh? O sea, uno viaja a Irak o viaja a Irán, o viaja y ese vínculo existe. Es decir, hay gente que tiene mujeres pero que no van a casarse con ellas.
pero las tienen en casa. Luego, cuando las dejan, tienen que pagarle un dinero para que, bueno, para su subsistencia y para su vida, dependiendo del tiempo que ha estado con ella, dependiendo si tiene hijos, porque claro, solía ocurrir que podían tener hijos. Y las hermanas se dedicaban a eso. Luego él tenía una hija de un matrimonio anterior con la moza de Esquivias, con Catalina de Salazar, no tuvo hijas. Sino tuvo una mayor que, bueno, se llevaba con ella bien y la tenía con él porque la madre de la chica pues había muerto y estaba con ellas. Y luego, bueno, la madre de él también, era una casa solo de mujeres. Y él trata a la mujer en la literatura de una manera que no la trata nadie. Fue el primer feminista de la literatura. Yo creo que sí, que fue el primer, yo creo que sí. Con la historia del cautivo, la cautiva pide su sitio. Bueno, la cautiva, la que se va con el cautivo, porque ella era hija de un noble musulmán y que se hace cristiana, se pasa al cristianismo porque la mucama que tiene pues era cristiana, la esclava que trabaja para ella era cristiana y le enseña el culto a la Virgen María, que ella le llama Lady Marién. Y sí que es cierto y en las bodas de Camacho pasa lo mismo. Cervantes no puede permitir que esa mujer termine. Ahora, Sancho las bodas le vinieron que ni al pelo. Le vinieron que ni al pelo, porque cuando llega allí se pone de todo, como dice, un ternero grande, pero ya con los lechones ya prácticamente dentro, no alrededor, ya prácticamente dentro. Metían aves, metían todo. Sí, estaba preñado de todo. Una maravilla. Tenía que ser fue una cosa pues muy. La verdad es que tenía abundancia de todo, ¿no? Y además tenía 50 cocineros. Tenía 50 cocineros allí, que además lo recalcan en el Quijote, muy limpios, muy tal. Porque, claro, y el pan blanco, que el pan blanco era un lujo. Eso era un blanco. Cuando hablar de pan blanco es que ya es. Ahora está de moda el negro. Ahora sí, depende. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho el centeno. Sí. Me gusta mucho el centeno. Debe ser de mi ascendencia gallega. Bueno, ahora se hace pan de casi todo. El centeno, mi hijo. Pero el de centeno, trigo, por supuesto. El de centeno es muy típico de Galicia, o sea, de siempre. Bueno, al final el pan también es el recurso que tienes y donde el valor que encuentras y lo que tienes, el desechar todo el salvado, pues muchas veces era un lujo que no se podía permitir. Exactamente. Y luego muchas veces pues ese salvado, cuando se hacía mucho pan blanco, pues quedaba mucho salvado pues para hacer el otro tipo de pan que se vendía mucho más barato. Sí, se hacían una especie de torta que llevaban los pastores con huevo y ahí mezclaban todo, ahí metían todo lo que... Claro. Y entonces hacían una especie de torta que la ponían a la sartén y eso se llevaban. Con ese, ahí se aprovechaba todo, ¿no? Sí, lógicamente, ¿no? Claro, que dicen que tiramos no sé cuántas toneladas de comida. Ahora pues no, eso es triste. Que tú dices, hombre. Porque es una pena, porque con la cantidad de gente que pasa hambre por ahí, ver que se tira comida de esa manera, ¿verdad? Pero es que, joder, cuando en casa se pone mal el tomate, se pone mal el pimiento, la cebolla, lo que sea, pues haces un gazpacho, si no un salmorejo, si no un pisto, si no se pueden hacer muchas cosas con una comida que tú la ves, y no digo que esté chichurría, como dicen en mi pueblo. Ya no está visualmente apetitosa. Pero ya no te la tomas igual, ya no te la tomas tipo ensalada, ya te la tienes que tomar de otra manera. Se puede hacer de otra manera, como tú dices, y se podían aprovechar más las cosas. Lo que pasa es que, como estamos diciendo, nos estamos volviendo en todo muy cómodos. Bueno, nos estamos volviendo muy, muy cómodos por un lado y muy conscientes de verdades o de cosas que nos cuentan y que asumimos, o que también podemos ser críticos si nos parece, porque por ejemplo el tema de las carnes pues es una cosa que parece ser que cada vez va a ser más costoso poder comer carne, que si hay leyes de bienestar animal que son necesarias, entiendo que son necesarias, pero que eso al final va a limitar el acceso a productos cárnicos. Cuando te hablan ahora de hacer las carnes y los pescados con impresoras,
bueno, pero eso es otra cosa. Ya. Ya lo están haciendo, ¿eh? Sí, sí. Eso es otra Pero cosa. que es curiosísimo. ¿eh? Pero al final eso es el esnobismo de que, claro, de que siempre hay un friki que nos gusta o que le gusta o que disfruta de estas cosas. Pero disfrutar, pero... Llevamos mucho tiempo comiendo harinas de pescado, que es al final lo que están imprimiendo con pues las gulas estas que nos venden esos sucedáneos. Tú imagínate tomarte un chuletón o con los surimi. Bueno, pues al final lo veremos. Lo veremos, que sí, lo que sí. veremos, y lo estamos viendo ya. Eso sí que lo veremos. Pero quiero decirte que comerte un chuletón hecho en aquella época lo suyo es de qué está hecho eso, ¿no? Claro. De dónde sacan la masa madre, digamos. En el siglo de oro el dispendio de las bodas de Camacho era llamativo, claro, era Camacho el terrateniente poderoso económicamente que se podía permitir aquello, entonces todo aquello era un lujo. Bueno, eso que se cuentan ahí es un lujo hasta mediados de este siglo, del siglo pasado, hasta mediados del siglo XX. Bueno, el siglo XX tampoco era habitual pues esos excesos. Las bodas a lo mejor, a mí me hacía gracia porque me decía, y en la boda pues había de plato principal un pollo. Un pollo, fíjate qué cosa más común, que a lo mejor a mediados del siglo XX pues un pollo era una circunstancia extraordinaria en una mesa. Claro, en aquellos tiempos había un pollo, a lo mejor era la repera, claro. Pues ahí el novillo con los lechones y todo esto, pues me parece un espectáculo visual en la imaginación ya. Y que es un dispendio total, y era un tío que tenía mucho dinero y que quería que se viera que tenía dinero y cómo se... Pero bueno, ahora yo sé que hay bodas de estas que duran 3 y 4 días, ¿eh? Bueno, siempre ha sabido, ¿verdad? Siempre. Sobre todo así en los pero además, más en los pueblos. Y si no, las haces en una casa rural, en una finca, que contratas varias casas rurales alrededor, juntas allí a los amigos, a la familia, y te tiras un fin de semana celebrando, y de eventos, pues eso se está poniendo muy de moda también. Eso de llegar a un sitio, mira, me caso, pasamos por la iglesia, nos vamos a un lugar, a un salón, hacemos allí una comida estupenda, y luego cada uno a su casa. Eso ya está, eso ya parece poco. Pero lo que te dices ahora, en los pueblos hasta hace nada también seguían haciendo las fiestas de 3 y 4 días de una boda, que dices tú, joder. Bueno, pues hay que celebrar. Tienes que terminar agotado, ¿no? Tanto beber. Pero bueno, pues es una cosa que también es bonita, ¿eh? O sea, ya que lo haces bien, ¿no? Sí, hombre. Para que andarte con tonterías. Si se hacen las cosas, se hacen bien. Y se hacen con ilusión y una vez en la vida. Exactamente. Y lo de la boda de Camacho, que es un tema que me parece también muy interesante, ¿no? Porque era el tema, en este caso, de la ostentación. De decir, aquí estoy yo, y soy el más poderoso de la zona, y hago lo que quiero, y me llevo a la chica que quiero. Claro, que Cervantes contrapone esas dos cosas, con la exageración de la comida y de la situación de Camacho con la de Basilio. Entonces él juega con eso. Nosotros, claro, siempre nos ponemos de parte del débil, no te pones nunca de parte del poderoso, ¿no? Que bueno, que la sociedad al final sí que está de parte del poderoso, claro, pero... Y aquí es como te lo demuestra, que el poderoso hace lo que quiere y se lleva a la mujer del pobre hombre más débil, pues sí. Que es así, pero bueno, luego, como dices tú, Cervantes le da la vuelta y lo pone de una manera que sea mucho más razonable, ¿no? Porque, pero, por supuesto, buscar esa confrontación entre lo bueno, lo que está bien, lo justo, lo injusto, es un poco toda la línea. La línea del Quijote es eso. Es al final el bien, el mal, y cómo se entrelaza, y qué aspectos, y cómo se puede gestionar, y cómo a veces unas cosas que parecen buenas son malas, y las cosas que parecen malas son buenas. La verdad es que es lo que decimos, la verdad es que es un libro que es una maravilla. Quijote es un libro bueno, no voy a decir yo a nivel de la Biblia o estas cosas, pero es una novela que contempla pues una filosofía en sí. Sí.
Es una filosofía en sí. Sí, además, yo creo que es el humanismo en estado puro. Costumbrista, porque también retrata una sociedad del siglo de oro, retrata unos conceptos nobles y unas ideologías y una forma de pensar, y creo que es una novela que efectivamente triunfó y tuvo que triunfar, porque no solo... Y se percibió, estoy convencido de que se percibió de una manera distinta en el siglo XVII, en el siglo XVIII, que como se percibe ahora. Ahora posiblemente nos centremos en unos valores, en unas cuestiones que en la época pues eran otras, porque eran totalmente distintas. La crítica social que se hace, hace sin duda, o la crítica al modelo de vida, más que nada, que se hace en el Quijote, pues se ve de una manera entonces, porque al principio que surgió como una burla al modelo de los libros de caballerías, ¿no? Que al final pues era una cosa que todo el mundo estaba allí. No, pero lo que dices es una cosa que según la época, como tú bien dices, cambia mucho, porque la sociedad ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho. Sí, pero el Quijote, sin embargo, como dices, el alma humana es la que es, y la bondad el alma es lo que no cambia. Por eso digo que como humanismo es una obra que... Habría que ver qué pensaba Cervantes si viese por un agujerito cómo tenemos la sociedad actualmente. Habría que escucharle. Hombre, igual no le gustaba, ¿no? Con lo que él escribió, posiblemente no le igual gustaba. Ni siquiera se maravillaba. Igual no le gustaba. ¿A dónde hemos llegado? Sí, pero sí es cierto que... 400 años de evolución para esto. que el ser humano pues es el que es, y todavía el Quijote, es decir, muchos escritores de día de hoy beben del Quijote. Porque si tú quieres saber cómo es el alma humana, tienes que ir al Quijote. El otro día estuve en una una especie de homenaje a Paul Auster, y que Paul Auster es un escritor de hoy en día, contemporáneo, y bueno, que ha escrito trilogía Nueva York, es norteamericano, y que parece que le puede quedar lejos el Quijote, y su libro de referencia era el Quijote. Entonces, eso hace que los valores de los que habla Cervantes también lo hablen los escritores contemporáneos. No, es que tiene unos valores muy buenos el Quijote. Fíjate, yo lo que no entiendo de lo que está pasando, sobre todo ahora me refiero a España y tal, es que yo antes, y yo me acuerdo, que cuando ibas al colegio te leías el Quijote. Era una de las lecturas que Bueno, leía trocitos, pero leías el Quijote. Yo recuerdo cuando era niño había una versión reducida y adaptada del Quijote, que ese lo leíamos. Todo el mundo en el colegio. Era lectura obligada, pero esa versión reducida y adaptada. Y ahora mismo no. Y el Quijote yo creo que es un tema que deberían seguirse leyendo. Hombre, el Quijote para leerlo un niño es de difícil lectura, es decir, el Quijote, si no se adapta, hay que tenerlo adaptado, y hay que tenerlo hecho de tal manera que vaya entrando, ¿no? Luego plantear, claro, ya has leído la versión adaptada y muchos piensan que esa versión adaptada que se leía, que era un librito razonable, que se leía a lo mejor en 8 horas, ya lo habías leído, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con el Quijote. El Quijote es otra cosa. Eso es la historia del Quijote. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay una cosa muy importante. Si tú, cuando eres joven, cuando estás estudiante y tal, vas leyendo el Quijote adaptado, luego te genera interés para leerte el Quijote. Que no deja de ser un compendio de valores, de ética, de ilusiones y sobre todo los valores. Que yo creo que es una cosa que se debería mantener, que todos los chicos jóvenes, el luchar contra las injusticias, 14, 15, y el tener la ilusión de triunfar sobre el mal. Exactamente. No tiene, yo creo que es una novela que es casi psicológica, es decir, porque es capaz de que te hablen, ¿cómo te diría? El Quijote es capaz de hacerte ver los fracasos
que son posibles superarlo. Es una novela de superación. Total. Absolutamente. Es decir, ahora, porque cuando dicen, no, los libros de autoayuda y tal, no, hombre, no. Vete al Quijote. Una persona que cae, bueno, y la vida de Cervantes, pues que menos. Es que no un puro fracaso. Claro. Desde el primer día hasta el último fue un puro fracaso. Él muere, pues bueno, dicen que está enterrado en la iglesia de las Trinitarias, ¿sí? Ahí ahí cerquita, en Madrid. Sí, cerquita de la casa de Lope. Sí. Pues ahí está enterrado, lo enterraron ahí. Otra cosa es que siga ahí, porque claro, después de 4 siglos, dice que han encontrado algunos restos que pueden ser de Cervantes. Y se da por bueno que en 2016 que esos restos están ahí en las Trinitarias. Pero él se hace trinitario no solamente porque lo salvaran y lo sacaran del cautiverio los trinitarios. La familia puso un poco, los trinitarios pusieron otro poco y tal, porque el coste de su liberación fue muy alto. Sino también porque le pagaban el entierro. Entonces yo me hago trinitario, o yo me hago franciscano, o yo me hago tal, porque el entierro lo tengo pagado. Asegurado. Entonces se lo aseguraban y por eso lo entierran con vestido de monje. No llega a dar misa, no llega a pasar a dar el salto, como se hace Lope de Vega. Bueno, Lope de Vega ya, como lo único que le faltaba era dar misa, pues yo también. Y entonces dio misas, ¿no? Ahí en la calle Alcalá, en la iglesia donde dio misa, ofició misa Lope de Vega, que no es que fuera un truán, es que había sido la leche. Era Don Juan se quedaba en mantilla al lado de Lope, ¿no? Tenía que haber sido un tío avasallador, ¿no? En el sentido de atracción, ¿no? Porque si no, no tiene mucha lógica la vida que vivió. Y López sí, la vida de López sí está más estudiada. Se sabe lo que hizo, dónde estuvo. Tampoco se movió tanto como Cervantes. Pero Cervantes es eso, Cervantes es un puro fracaso que es capaz de llegar hasta el final, de no cortarse las venas, de decir, joder, no me dejan hacer nada, he perdido un brazo, tengo un pulmón atravesado, me han capturado, he estado 5 años de esclavo en Argel, que hombre, cuando él escribe Los baños de Argel, y nosotros cuando leemos el título Los baños de Argel nos creemos que estamos en el spa de ahí del spa de Toledo. Pues no estamos en el spa de Toledo. Aquello era una vida durísima, donde la alimentación, que por cierto él saca mucho de alimentación árabe y musulmana, porque entra dentro de esa cultura. 5 años, él hablaba casi seguro que hablaba árabe, casi seguro. 5 años ahí, pues, yo creo que mucho él se hace muy humanista, creo, porque él lee mucho, aunque parezca mentira, las grandes bibliotecas las tienen los musulmanes, sí, que son los que hacen que tanto los griegos, la literatura griega como la literatura romana lleguen a nosotros. Y yo creo que él lee mucha literatura griega y mucha literatura romana y se hace humanista, estoico, seguro que ha pasado por Séneca, seguro que ha pasado, qué sé yo, por todos, ¿no? Entonces, eso le ha hecho ser un humanista de una talla que no la había en España. Yo creo que no hay ningún escritor. Hombre, Quevedo sí ha leído mucho, qué sé yo, Juan Avellaneda ha leído mucho, pero no están al nivel de Cervantes en ese tema humanista. Fíjate lo que hemos dicho, que fíjate que lo extraño que es que una persona así, con tanta, haya podido leer tanto, ¿verdad? Sí. Y ya digo, si alguien quiere un libro de autoayuda, que lea tanto la biografía de Cervantes, hay una muy buena, la última, hay muchas, ¿no? Pero la última que también es muy buena, que es la de Santiago Muñoz Machado, que es el director de la RAE, de la Real Academia Española a día de hoy, y tiene que lea eso, porque claro, después de eso ya es que peor no. Dice, si este tío ha salido de todo esto, sí. Y estamos hablando del siglo XVII, sí. Cuando, hombre, ahora tú vas a un hospital, es que estamos hablando de decir, bueno, me voy al hospital de aquí de Madrid, de Puerta de Hierro, sí. Y tú dices, vale, se va al hospital, pero es que antes no, es que antes recibía un arcabuzazo en el brazo y bueno, estuvo supurando pus durante 6 meses. Fíjate.
Es decir, porque claro, antibióticos no había nada. O te mueres de una septicemia o te salvas. Si te salvas... ¿No? Entonces un tío supurando pus durante 6 meses, si yo supuro pus durante... Bueno, yo tengo una herida aquí en el dedo y parece que tal, joder, ponte betadine, no sé qué, no sé cuánto. Se pondría el bálsamo de Fierabras. Se pondría, bueno, si se pone el bálsamo de Fierabras se cura rapidísimo, al momento. Pero una persona que está supurando pus, ¿qué es lo menos que puede decir? Puede decir, joder, vaya mala suerte que tengo, que podía haber pegado en el palo mayor y me ha dado en la mano y tal y cual, y no sé qué, ¿no? El tío se lo toma diciendo, bueno, esto lo supero yo, esto pal. Y además esta herida es la más bella que he visto nunca, porque fue en Lepanto. ¿Quién demonio ha tenido una herida en Lepanto? Si es que eso es más que una medalla. Es que eso es lo que hay que estar increíble. Pegar a un tío en un... Nada, te hace una herida y parece que tu vida es una mierda, que ya nada tiene sentido, que tal y cual. No, hombre, no. Esto es una maravilla. Se puede salir, esto es una maravilla. En vez de decir, ¡jo, qué putada! Claro, no, el tío 6 meses supurando pus por una mano. Qué suerte he tenido. No, y después de esa vida azarosa, porque al final no para, y es para los personajes de la época, de los viajados, porque al final, como tú decías, ¿no, Alberto? Estuvo en Roma, estuvo por toda España, estuvo por ahí en la Marina, navegando, Italia. Y al final estuvo, pues oye, es una persona de los que habitualmente... Y a punto de morir en las costas de Grecia, que todo es... Claro. No salía, le faltaron las Américas. Sí. Pero bueno, lo intentó, claro, lo intentó 2 veces. No le dejaban no le dejaban. Pobre hombre, eso sí que le tuvo que... No, eso le dolió muchísimo. ¿Qué es lo que dice? Que le cogió manía a Barcelona y dice, otra historia tendríamos, y a lo mejor no estaba eso ya. Si se llega a ir a América no tenemos el Quijote. Seguro, mismo, seguro que no. Y si llega a tener éxito no tenemos el Quijote. Si es un hombre de éxito... No tenemos el Quijote. Porque el Quijote, al final, yo creo que con el Quijote sí encontró esa fama y ese reconocimiento, pero ya él no lo... a última hora. A última hora un poquito, porque ya cuando entre la primera y la segunda parte, ahí sí... Van 10 años, pero bueno, eran 2.000 maravedíes, que estamos hablando que uno cobraba 17, él cobró 2.000 maravedíes, cobró muy poco en ese sentido, porque luego, claro... si la piratería ahora está a la orden del día, entonces igual. Entonces se reimprimía sin control. Es que cuando, por ejemplo, Lope de Vega, que yo no sé cómo lo hacían, porque eran tíos, yo creo que eran tíos mucho mejores que nosotros, no me quiero tal, pero cuando Lope de Vega, por ejemplo, tenía un estreno teatral, había gente que iba a ese estreno. Para copiarle. Se copiaba, pero se lo aprendía en la memoria y luego lo escribía echando viruta, se lo llevaban al Magro o donde fuera, lo imprimían y lo cogían, porque los estrenos no se daban en impresión para que no te copiaran. Es decir, se estrenaban, estaban 7 o 8 días de estreno y ya Lope tenía que hacer otra obra. Lope ganó mucho dinero, porque entonces solo se ganaba ahora con el teatro. Cervantes lo intentó con el teatro, pero escribió La Numancia y tal, y no tuvo éxito. Ya llegó Lope, que era el fénix de los ingenios. En el teatro no tenía rival. Y Cervantes dijo, bueno, me tengo que llegar a otra cosa, voy a intentarlo con la poesía. El teatro no que daba dinero, luego la poesía. Y lo que no daba dinero era la novela. Esto es lo contrario que a día de hoy. A día de hoy tú escribes una novela que es un super bestseller, de lo que sea, y puedes vivir. Pero entonces no, entonces la novela, bueno, no tenía mucho recorrido. Y además eran novelas cortas, que es la novela ejemplares. La palabra novela es la novela corta. Viene de Italia y no es el novelón que nosotros entendemos ahora. La palabra novela viene de novela corta. Para las novelas largas pues tenían otra serie pero es que no existían prácticamente. O sea, Cervantes es el que se explayó. Claro, porque Osluciada está en verso, qué sé yo, Orlando Furioso está en verso, todo ese tipo de novelas, de libros con los que son los grandes libros heroicos, pues bueno, Cervantes hace todo lo contrario, se carga los libros heroicos y a partir de Cervantes ya nadie escriba una novela de un héroe, de caballería.
Ni una novela de 20 páginas. Ni una novela de 20 páginas. Ahora ya tiene que ser una cosa más rara. Bueno, pues yo creo que con esto podemos dar por terminado este programa y ya la próxima semana lo que vendremos será con cocineros que nos preparen algunos de estos platos de los que hemos hablado. Bueno, desde luego será una maravilla. Y así los probamos aquí, nos los preparan y luego nos los comemos. Desde luego que sí. Pues muy didáctico, se aprende mucho con vosotros. Todo lo contrario, con vosotros. Es esta banda. Bueno, señores, pues hasta la semana que viene. When I see her, when I see her.